En el Frente Amplio se vive un clima de satisfacción y optimismo después de las elecciones internas del domingo pasado. La oposición cosechó 410.000 votos, con lo que se cumplió el objetivo que las autoridades partidarias habían fijado en marzo de este año. Pero además, la fórmula presidencial integrada por Yamandu Orsi y Carolina Cose se confirmó temprano en la noche en una reunión breve de la mesa política, como estaba planificado. Y sobre las 22 horas, ambos subieron juntos al escenario montado frente a la sede de la coalición de izquierdas, se abrazaron y Orsi realizó su primer discurso como candidato presidencial. Tenemos un Frente Amplio unido que garantiza el camino hacia el futuro y hacia el triunfo en octubre. Pero sabemos que necesitamos más apoyos. Precisamos que más pueblos se nos una. En definitiva, esta es la esencia de mi compromiso. Unir. Unir para ganar. Unir para gobernar. Unir al Uruguay para cambiar. No vamos a gobernar para un pedazo de país. Vamos a gobernar para todas y para todos. Hay que desterrar la idea de que el que gana aplasta al otro. Ayer, Orsi y Cose mantuvieron su primera reunión formal con los principales dirigentes del Frente Amplio para empezar a diseñar la campaña rumbo a octubre. ¿Qué deja la experiencia de esta primera etapa? ¿Qué ocurrirá en los 4 meses hasta las elecciones nacionales? Bueno, vamos a preguntarle sobre ese y otros temas al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira. Pereira, buen día, gracias por acompañarnos. Un placer estar con ustedes, como siempre. ¿Fue un alivio llegar y pasar los 400.000 votos, como se habían planteado en marzo? O una satisfacción, porque como uno se plantea una serie de objetivos, construye un plan político, construye un plan de acción, cree haberlo llevado a la práctica colectivamente, pero luego hay que ver si el resultado es el esperado o no. Yo le preguntaba si había sido un alivio porque algunos politólogos, pienso en Daniel Chasquetti, señalaron que era un error haberse fijado una meta tan alta ante la posibilidad de que después no se cumpliera, ¿no? Y bueno, sí, escuché varios, pero teníamos la percepción con las visitas pueblo a pueblo, las visitas a organizaciones sociales, la organización de distintas reuniones con Frente Amplista, fueron más de 250 en 2 años, que era posible llegar a ese guarismo, que era realmente posible, que no era una fantasía de gente delirante que estaba escribiendo un documento, sino un acto concreto basado en datos concretos y en cantidad de militantes que se iban sumando a la fuerza política. Es decir, cuando construimos el plan político dijimos, acá va a haber una definición entre 2 bloques. El bloque social y político de los cambios, llamémosle en política Frente Amplio, pero que tiene componentes sociales de fuerte presencia, y el bloque conservador que está hoy en el gobierno. Y había que construir una estructura organizativa de una fortaleza que pudiera luego enfrentar a un bloque que es muy poderoso desde el punto de vista económico. Antes de la campaña electoral, en la pre-campaña, el Partido Colorado y el Partido Nacional habían gastado 93% de los minutos de televisión contra 7 del Frente Amplio. Esta era la diferencia antes de empezar la veda. Por supuesto habían violado la veda, habían hecho comerciales de 4 minutos y medio, no se habían hecho ninguna autocrítica. Más tarde o más temprano la Corte los va a observar. Y aunque la observación no tiene ninguna consecuencia económica ni sancionatoria, la sanción importa, porque es el tirón de orejas al que no cumple una norma electoral, una norma legal. Bueno, en cierta medida esa disparidad que la esperábamos teníamos que contrarrestarla contra nuestro principal poder, que es que las bases organizadas en el territorio pudieran hablar con más de 1 millón de uruguayos. Efectivamente, ustedes entienden que para llegar a los 400.000 votos jugó todo aquello que se fue implementando desde el 2020 mismo, ¿no? Sí. Desde bueno, está los escrito, meses siguientes a la derrota en las elecciones de 2019. Está escrito, por un lado, el plan político 2021-2023, que tenía varias etapas, pero una de ellas era mejorar la estructura organizativa para alcanzar los 500 comités, mejorar la estructura de comunicación para que el Frente Amplio comunicara más y mejor, llegar a los medios de prensa del interior y darle la importancia que esos medios tienen
para comunicarnos con la sociedad, que en general se escucha la radio del pueblo, porque quiere enterarse de las cosas de su pueblo, y luego en la noche mira un informativo, pero en la mañana probablemente esté escuchando la radio de su pueblo. Entonces ahí ¿Eso era algo que se descuidaba antes en la campaña electoral? Yo pienso que sí, y que un aprendizaje que tenía de mi actividad sindical, que había hecho vínculos y contactos con buena parte de la prensa al interior. Por un lado porque se organizaban, pero por otro lado porque iba muy seguido. Digamos, yo visité un poco más de 200 localidades pequeñas, y todas ellas las conocía porque fui dirigente del magisterio, y en cada lugar hay una escuela. Y alguna vez, 1, 2, 10 o 20, había visitado pueblos, por más pequeños que fueran, para hablar con la directora de la escuela o con la maestra unidocente, y eso me daba una ventaja, que es que no llegaba al territorio a conocerlo, digamos. Al territorio ya lo conocía, había alguna maestra que conocía, algún funcionario primario que conocía, y siempre había entonces una posibilidad de hacer enganches con frente amplistas y con gente que no necesariamente frente amplista, sino que simplemente entre un bloque y otro opta por el bloque del Frente Amplio. Y esto es lo que hay que poder comprender, que si estás cerca de la gente podés detectar el mal humor, y sobre todo que fuimos arriesgados, porque a la gente le preguntábamos por qué habíamos perdido una elección. Porque los números macro que tenía el Frente Amplio no daba para perder una elección. ¿Por qué habíamos perdido? ¿Dónde nos habíamos perdido? ¿Dónde no habíamos tenido contacto suficiente con la sociedad? Y realmente que fue un aprendizaje. Ahí hubo 1.815 reuniones. De todos modos, fijadas una hora cada una, imaginen la cantidad de horas de reuniones que hubo. De todos modos, da la impresión de que ese trabajo principalmente estaba apuntado a octubre, ¿no? A dialogar con la población en general, a propósito de qué había pasado con los gobiernos del Frente Amplio, dónde estaban las insatisfacciones, qué era lo que había que corregir. No sé si se esperaba que esa gente votara en la interna. No. Incluso muchos ni no van a votar. Por eso, a eso iba. Pero el aprendizaje igual se da. Vos aprendés de los que te votan y de los que no te votan. Y en cuanto a los que te votan, entre comillas, también jugó ¿cómo decirlo? Una reacción de rebeldía ante la derrota, ante justamente lo mal que se trabajó en el año 2019. Hubo en la militancia una reacción justamente por haber perdido el gobierno, por tratar de recuperarlo ahora. Tremenda rebeldía, porque pensá que apenas unos meses después de haber perdido la elección, el Frente Amplio y un conjunto de organizaciones sociales tuvieron que enfrentar una ley de urgente consideración, particularmente 135 artículos, también con enormes desventajas desde el punto de vista de la comunicación que tiene un gobierno y que tienen los partidos del gobierno. La diferencia fue abismal en minutos de televisión, en minutos de radio, y sin embargo el resultado fue muy ajustado. Es decir, apenas un año y monedas luego de haber empezado a ejercer el gobierno en la calle Pou. Entonces, de alguna manera rebeldía había. La pregunta era si era posible organizarla, si era posible llegar a 60.000 militantes en el territorio que empujaran a votar a 400.000, que era el objetivo, ¿no? Y la respuesta que nos dimos, sí era posible, porque lo veíamos, digamos. Íbamos a pequeños pueblos donde habían asambleas de 70, 80 personas. Incluso la última reunión que tuvimos, que fue en el pueblo de Ituzaingó, en el departamento de San José, habían 80 personas, digamos, ahora, a poquitos días de la elección. Entonces, en cierta medida, teníamos la convicción política de que íbamos a llegar a esa cifra. Luego siempre es discutible si estaba bien manejar la cifra o no. Yo creo que si no se colocan objetivos concretos, luego queda tan lavado el objetivo que cualquiera sirve, cualquiera te conforma, y hay resultados en donde se pierde una elección. Una elección de 260.000 votos en la interna para el Frente Amplio es muy difícil de remontarla en octubre. No digo que sea imposible, digo que es muy difícil. Desde el domingo, usted, otros dirigentes del Frente Amplio, han destacado, por un lado, que el Frente Amplio logró esa votación tan importante de más de 410.000 votos, pero además que con esa votación el Frente superó de manera amplia al Partido Nacional. Sí. Fue la fuerza más votada, etcétera. ¿Por qué ese énfasis? Bueno, porque no es fácil. En primer lugar, todos los analistas nos decían, bueno, la calle tiene una aprobación muy alta, eso se puede haber reflejado en la elección. El propio líder del Partido Nacional, Álvaro Delgado, planteaba en su último acto en Maldonado que iba a ganar esta elección interna y que desde ahí iba a colocar la plataforma para octubre, y claramente tenían cálculos mal hechos.
Digamos, el Frente Amplio aumentó en todos los departamentos del país, en todos. En algunos mayores porcentajes, en otros menores, pero en todos aumentó. El Partido Nacional cayó en todos. El Partido Colorado cayó en todos. Y el Cabildo Abierto cayó en todos. El Partido Independiente tuvo una magra votación. Entonces, digamos, da la impresión de que el Frente Amplio quedó en la partida en mejores condiciones de ganar octubre que los que quedó el Partido Nacional. Sí, y la disputa va a ser se dio vuelta el escenario, del Partido Nacional. Se dio vuelta el escenario en comparación con 2019. Sin duda. Sido exactamente al revés. Sin duda. Ahora, vio que desde el oficialismo le contestan cuando ustedes hacen esta anotación que en las cuentas se están olvidando de sumar a los otros partidos que integran el oficialismo. Que la realidad es que la coalición de gobierno, los partidos de la coalición de gobierno sumados superaron al Frente Amplio. Así lo planteaba ayer acá en la entrevista de Álvaro Delgado, así lo planteaba anoche en entrevistas en televisión Andrés Ojeda. Decían, eso es lo que importa. A mí siempre me gustaron las matemáticas, ¿no? Hasta ahora cada tanto practico. En la elección anterior, la coalición sumada le ganaba al Frente Amplio por 430.000 votos. Y ahora, en la interna, ahora le gana por 30.000. Si quieren celebrar, que celebren. Porque cada cual celebra con el dolor que quiere, ¿no? Pero es obvio que las caras de la dirección del Partido Nacional no demostraban la alegría de tener una coalición mayoritaria, más bien demostraban un problema, que habían tenido los partidos Nacional y Colorado votaciones más y Cabildo Abiertos más bajas de las esperadas. Y eso es un golpe. Y haber perdido 400.000 votos de distancia es tremendo golpe. Esto es matemática pura y dura, lo hace usted, Emiliano, lo suma. Si se quiere quedar contento con esto, Sanguinetti, Delgado, para mí, muy bien, la alegría yo no la coarto. Lo que digo que no es realismo. Realista es pensar que en elecciones como esta, donde el Frente Amplio le ganó al Partido Nacional, ya en 2004 era menos que la coalición, ya en 2009 era menos que la coalición, e incluso 2014, y el Frente Amplio ganó mayoría parlamentaria. Acá la cuenta es que el Frente Amplio salió fortalecido de la elección. Y lejos de ser triunfalista, el mismo lunes tuvimos una reunión con Yamandú para empezar la campaña, para que el comando se instale en la sede central del Frente Amplio. El martes nos reunimos con la fórmula, con Yamandú y con Carolina, con Verónica Piñeiro, anduvo Daniel Mariño y yo, organizando la campaña. Los equipos ya se están montando. Ricardo Ehrlich, en nombre del Frente Amplio, va a empezar a coordinar distintos grupos de trabajo para dar aterrizaje, para ir al plan de gobierno, para de alguna manera aterrizar sobre qué propuestas le vamos a hacer al Uruguay concretas, en materia de seguridad, en materia educativa, en materia de empleo, en materia de seguridad social. Y esto requiere mucha rigurosidad, porque luego nuestros candidatos y nuestro candidato y nuestra candidata a la vicepresidencia van a tener que, con estos elementos, defender un futuro gobierno del Frente Amplio, ¿no? Enseguida vamos a hablar de lo que viene, pero me gustaría todavía plantearle alguna pregunta más sobre lo que pasó y cómo se llegó a este resultado del domingo. En Perspectiva, una invitación para observar el Uruguay y el mundo, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter. Pereira, los analistas destacan que el Frente Amplio aprendió de sus errores de la campaña de 2019 y que esta vez, entre comillas, hizo todo bien. Eso se planteó en las mesas de análisis político al comienzo de la semana. A ver, ¿qué hicieron? Usted algo ya explicaba recién, pero yo agregaría, además de las campañas de cada precandidato, hubo una campaña de todo el Frente Amplio, que incluyó piezas publicitarias de la fuerza política llamando a votar a todos sus simpatizantes. Estuvo la organización de actos conjuntos, ¿cuántos fueron? 9. 9, en los que hablaban todos los precandidatos que estaban en carrera. Pero además, se mencionaba en estos enfoques, se consiguió mantener en un nivel razonable las diferencias, los roces, sobre todo entre la campaña de Cosi y la campaña de Orsi. De todos modos, hubo momentos de cortocircuitos y algunos llamativos. Por ejemplo, las declaraciones públicas de Mujica y Topolansky sobre las debilidades de Cosi como candidata del Frente Amplio en un eventual balotaje. Por ejemplo, las críticas de Juan Castillo y otros dirigentes del Partido Comunista a la posibilidad de que Orsi, en caso de ganar, designe a Gabriel Odone como ministro de Economía. Mi pregunta es, ¿usted jugó algún papel en esos episodios? Bueno, en todos. Quiero decir, ¿usted de algún modo intervino? ¿La presidencia del Frente Amplio fue interviniendo? Sí. Porque, en primer lugar, nos habíamos planteado la campaña de comunicación que termina
con una pieza publicitaria central que fue conversada con muchos compañeros de comunicación, pero que finalmente la idea creativa la llevó adelante Invernici, y que quería recuperar la historia del Frente Amplio, el momento actual del Frente Amplio y hacia dónde íbamos. Y yo creo que ahí nos colocó la esperanza en los Frente Amplistas y las Frente Amplistas. Una segunda cuestión es que era necesario hacer actos conjuntos, empezamos que eran 4, otras departamentales fueron pidiendo y llegamos a 9. Pudimos hacer 9 de 10 actos previstos, uno llovió torrencialmente y no lo pudimos hacer, pero hicimos en Tacuarembó, hicimos en Maldonado, hicimos en San José, hicimos en Paysandú, hicimos en Salto, hicimos en Canelones y 2 en Montevideo, el último con el Palacio Peñarol lleno. Pero además estuvo la gira de los candidatos, la gira del Frente Amplio, como Frente Amplio, porque ahí se trataba de mantener lo más fuerte posible cada estructura departamental, local, territorial, zonal, pensando en las coordinadoras de Montevideo y las regionales del interior. Y esto trajo como resultado una mayor cantidad de militantes y una cantidad mucho mayor de comités de base abiertos, ya cerca de 500. Lo tercero es que hubo muy pocos incidentes, tanto que nos parece un incidente importante una opinión sobre quién puede ser ministro de Economía, que todos deberemos tener opiniones distintas. Pero en cada uno de estos casos se intervino y rápidamente se laudó. Con Pepe hablé, con Lucía hablé. Ellos manifestaban que estaban simplemente leyendo encuestas, yo les dije que generaba malestar y se comprometieron a no hacerlo y no lo hicieron. Es decir, y Pepe ustedes lo conocen y Lucía la conocen, no es que yo los pueda mandar, pero sí me parece que respetan la orgánica del Frente Amplio. Entonces todas estas cuestiones pudieron ser superadas de buena manera, dialogando, conversando, generando marcos. Y lo mismo con dirigentes del Partido Comunista por el tema con de ellos Gabriel hablo Odone. todas las semanas nos vemos y conversamos y vamos viendo y todos podemos hacer una moña de más, todos tenemos ese problema, y en campaña interna lo lógico es que hubiera 30 o 40 diferencias. Bueno, es que en una campaña interna tiene que haber diferencias, ¿no? Por eso Si no, ¿cómo es que a corre mí no me cada uno de los asusta precandidatos? para nada. Supongo que hay un problema con el límite, ¿no? ¿Hasta dónde se llega con la estuvo muy estridencia? por debajo del límite y aún así nos metimos. Aún estando muy por debajo del límite, nos metimos. Y no solo se metió la presidencia del Frente Amplio, hubo otra gente contribuyendo. Es decir, hubo muchas ayudas. Segundo o tercer lugar, nosotros habíamos acordado hace ya casi 9 meses que la fórmula iba a ser el orden de la elección y paritaria. Con lo cual, si ganaba Carolina iba a ser Carolina Yamandú, finalmente ganó Yamandú, fue Yamandú Carolina, y eso se pudo resolver en 2 minutos. Y fue un trabajo planificado, porque, digamos, hasta la última semana colocaban nombres alternativos, se creía que era imposible llegar, se creía que era muy arriesgado que yo anunciara esa fórmula tan contundentemente, pero es que la fórmula estaba cerrada. Y lo cuarto... Eso había parte que se había marcado ya en el plan político que habían sin aprobado, duda, ¿no? Y además se había hecho un documento aprobado por un plenario nacional donde los compañeros de alguna manera ponían a disposición su nombre, tanto para ejercer la posibilidad de ser candidato a la presidencia como la posibilidad de completar la fórmula. Y eso fue generoso. Sí. Ahí en el texto se dejaba abierta igual la posibilidad, ¿no? Poner a disposición el nombre. Usted en los últimos días dio un paso más. Dijo que la fórmula iba a ser y la anunció directamente. Di un paso más porque se generaba en los medios de comunicación y luego en las comunicaciones entre militantes si efectivamente había un acuerdo o no, si estaba en duda o no. Y esa preocupación nosotros se la queríamos quitar a los militantes. Bueno, no pudimos con todos los periodistas, pero pudimos con muchos, de que efectivamente la fórmula estaba decidida y que no había márgenes de modificación. Y bueno, ya vieron los pocos minutos que fue resolverla. Y este fue el trabajo de los candidatos y candidatas, del Frente Amplio organizativamente, pero también de miles de uruguayos que contribuyeron a que esta unidad fuera posible, ¿no? ¿Tú tenías una duda sobre esto de la fórmula, Romina? A ver, por el sentido siguiente, hay quien puede hacer una lectura de no es sacrificar de alguna forma, por ejemplo, los intereses y los perfiles y donde más se pueden aprovechar a los precandidatos. Digo, pensando, acá entrevistamos a Carolina Cosa y ella decía, me siento más cómoda en un cargo ejecutivo. No, lógico, todos podemos, yo sé dónde me siento más cómodo, pero en un momento acepté ser presidente del Frente Amplio, porque el Frente Amplio entendía que yo le podía dar una mano.
Y ella me parece que ha tenido la misma generosidad. Se siente más cómoda en un proceso ejecutivo, en un cargo ejecutivo. Sí, hasta eventualmente en la continuidad como jefa comunal, como jefa en la Intendencia de Montevideo. Pero es consciente que en la Intendencia. Pero también es consciente que para el Frente Amplio gane, teníamos que ir con la fórmula más potente. Y la fórmula más potente del Frente Amplio era Yamandú y Carolina. Entonces, contra una evidencia tan fuerte, no podía ir ninguno de nosotros. Entiendo luego lo que sentimos cada uno, ¿no? Pero la verdad que han tenido una generosidad bárbara. Ayer la reunión fue muy positiva. El día del acto, el mensaje de Carolina fue súper unitario, súper cariñoso hacia la militancia. Y bueno, de alguna manera se plasmó esto que yo te decía. La unidad en la diversidad implica tener proceso de síntesis. Y el proceso de síntesis es, logramos llegar a los 500 comités, logramos convocar a 50.000 militantes, logramos visitar 1.815 organizaciones sociales y más de 180 del agro, logramos mantener todas las departamentales con la dirección electa en el año 2021 y logramos que esta gente hablara con 1 millón de uruguayos. Y logramos que nuestras militantes y nuestros militantes en todas nuestras giras, que fueron muchas, nos dieran alojamiento en sus hogares, nos dieran alimentación en sus hogares, nos dieran un desayuno, y estos son cientos de miles de dólares para que el Frente Amplio pudiera hacer, en vez de 2 giras, 4 giras. Y esto no se ve, esto no se puede ver, nadie, si no lo cuento, ni siquiera alguien lo puede saber, pero ¿sabes lo que es que alguien te dé el cuarto de su hijo para quedarte y cuando te levantás a 6:30 de la mañana haya café pronto, haya unas tostadas, haya un poco de mermelada, haya afecto? Porque nosotros nos vamos a veces 3 o 4 días, nos alejamos de nuestros afectos, de nuestra pareja, que sufre mucho, de nuestros hijos, que sufren mucho. Y también necesitamos, digamos, de alguna manera, ser vistos como seres humanos. Porque nosotros también tenemos dolores, nosotros también tenemos frustraciones, nosotros también tenemos alegrías. Y que haya un grupo importante de militantes sosteniendo la dirección del Frente Amplio, a mí me parece de las cosas menos vistas, pero más valiosas de la campaña. Sí, en el discurso de Yamandú Orsi al comienzo, el domingo de noche, hubo un párrafo largo dedicado a ese reconocimiento, ¿no? Brutal. Pero, a ver, usted ahora... No nos da la vida, porque yo te podría acaba de contar volcar esa información, esos detalles que seguramente no conocíamos, pero todo venía a cuento de la fórmula, ¿no? De por qué la fórmula se conformó como se armó. Y bueno, toda la evidencia daba que esta fórmula era la más potente. El Frente Amplio tiene decididas listas paritarias y fórmula paritaria, independientemente de que la ley no se pudo consagrar. Todos los partidos dicen que lo mejor es la paridad, pero luego no la votan, ¿no? Digamos, tienen ahí un juego contradictorio. Todos dicen que hay que ser transparentes, pero luego no votan una ley de financiamiento de los partidos políticos sólida, que permita a los partidos tener financiamiento público y no necesitar de financiamiento privado. Y naturalmente que nuestra fórmula, que fue consistente, que políticamente es fuerte, que vienen los dos de mucho tiempo de cargos de gobierno, en un caso departamental, en otro caso de una empresa pública, de un ministerio, de la Intendencia Municipal de Montevideo. Entonces hay experiencia de gestión, hay experiencia parlamentaria. En el caso de Carolina ejerció su primer año como parlamentaria, y además la presidencia del Senado, bueno, si ustedes hablan con Beatriz o con Nin, tiene muchas cosas que son ejecutivas. Entonces nosotros vemos en la presidencia de la Asamblea General una cantidad de cuestiones donde Carolina puede lucirse, y vamos a ver una fórmula que luego en el campo de la acción concreta del gobierno le va a dar muchos resultados al Uruguay, particularmente al Uruguay. Ya continuamos, estamos con Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio. La elección interna del Frente Amplio salió acorde a lo que habían planeado sus autoridades. ¿Cómo ocurrió? ¿Cómo se logró? Por ejemplo, la votación de 410.000 sufragios. ¿Cómo se procesó la confirmación de la fórmula presidencial Yamandú Orsi y Carolina Cose? Esos son algunos temas en esta entrevista esta mañana con Fernando Pereira, presidente de la Coalición de Izquierdas. Empecemos a mirar ahora hacia adelante. Pereira, ubiquémonos primero el domingo de noche en el discurso de Yamandú Orsi. En un momento dijo, lo escuchábamos hoy más temprano, sabemos que necesitamos más apoyos, precisamos que más pueblos se nos una, en definitiva, esta es la esencia de mi compromiso, unir para ganar, unir para gobernar, unir para cambiar al Uruguay, señaló. Mi pregunta es,
¿Ese enfoque define el tono que tendrá la campaña del Frente Amplio para las elecciones de octubre? El Frente Amplio no hay duda. El Uruguay necesita mantener un país sin grieta, un país donde las diferencias políticas se lauden en el debate y no en el dejarse de hablar. Digamos, yo entiendo que hay gente que cree que una diferencia política puede asemejarse a una diferencia personal. Yo no tengo ninguna diferencia personal con la calle, tengo diferencias políticas. No me gusta la política que lleva adelante en materia de empleo, ni salarial, no me gusta la política que lleva adelante en relación al combate a la pobreza, no me gusta cómo gobernó a través de la LUC, una ley que decían que iba a ser la columna vertebral de los cambios en seguridad. Pero luego esto no puede transformarse en que yo no puedo hablar con la calle. Yo tengo que poder hablar con la calle cada vez que sea necesario, independientemente de los debates que pudieran haberse dado en ese momento. Y eso en Uruguay se mantiene. Pero a ver, y Yamandú planteaba una cosa que es muy importante. Cuando dice unir para ganar, unir para gobernar, también está exhortando a hombres y mujeres que no han votado al Frente Amplio que nos presten el voto, a que se unan en estas circunstancias para construir una mayoría. Bastante similar a lo que el Frente Amplio plantaba en 2004, ¿no? Tabaré Vázquez le llamaba el voto prestado. Pero hay en todas las elecciones una cantidad de gente que no se identifica frente amplista, pero que está dispuesta a votarlo porque le parece que las transformaciones que puede hacer el Frente Amplio en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de derechos, en materia económica, pueden ser muy superiores a la del Partido Nacional. Bueno, por eso, pero y este tono se va a mantener. En esa dirección, ¿cuánto de confrontación va a haber? Se lo pregunto justamente porque el Bueno, discurso de bravo. Orsi del domingo fue muy en la línea de lo que él mismo había marcado durante su campaña en la previa a la interna, ¿no? Un perfil componedor, un perfil articulador. En cambio, Carolina Cose fue más confrontativa. Bueno, y usted mismo como presidente del Frente Amplio ha sido confrontativo. Entonces, ¿cuál va a ser, en definitiva, el tono? El que ganó la elección y el que va a comandar la campaña es Yamandú Orsi. Acá lo que no puede haber es dudas. Ganó la elección y durante este tiempo hasta octubre, él va a dirigir la campaña. Y nosotros vamos a trabajar en dirección a cumplir con los objetivos de esa campaña. En particular, ¿es necesario unificar los discursos de Orsi y de Cose? Bueno, son complementarios, porque cuando dicen confrontar es que que Carolina muchas veces se defiende de ataques brutales. ¿Qué diría usted si un senador de la República dice que el papel que va a jugar Valeria Ripoll es morderle la yugular a la candidata Carolina Cose? Es ser el Indio Olivera, Trasante, y no me acuerdo qué otro defensa, es decir, que le van a pegar a Carolina Cose. Bueno, no parece ser ese el papel de una vicepresidenta. Digamos, yo me imagino que ustedes traen acá a Beatriz Argimón y le dicen, su papel va a ser morderle la yugular a Carolina Cose, y le dirán, no, mi papel es coordinar en el Senado, tareas ejecutivas del Senado, generar ámbitos de diálogo razonables, darle sensibilidad, seriedad y prestigio al Parlamento. Hay muchas tareas para hacer dentro del Parlamento, menos morder la yugular de un adversario. Este mensaje se puede ver repitiendo por varios dirigentes, con tonos menos duros, con tonos más duros. Entonces, digamos, los ataques que ha recibido Carolina en campaña interna han sido durísimos. Los ataques que ha recibido Yamandú han sido durísimos. Acá hubo una denuncia de una campaña sucia que parece haber quedado en el olvido. Pero acá denunciaron a Yamandú de una cuestión muy grave, gente que se organizó para mentir y destrozar a un candidato. Entonces, de alguna manera, el Frente Amplio tiene que prepararse y está preparado para ataques de este tipo. Yo puedo decir que estos ataques son del partido, más bien digo que no. Pero sí puedo decir que fue de una integrante del Partido Nacional que tenía una lista y una agrupación. Y que más de una vez había comunicado las dificultades que generaba, metiéndose en actos propios del Frente Amplio o haciendo cosas que en el Uruguay no son lógicas. Yo no voy a un acto del Partido Nacional a provocar a los blancos en su acto, ni ellos vienen al nuestro. Pero, digamos, pasaron cosas graves. Ahora, si depende de nosotros cuál es el tono va a ser de propositivo. Pero tampoco nos van a llevar empujones, ¿no? Como diría la hinchada de mi club en básquetbol. Una cosa es tolerar, una cosa es ser respetuoso del otro, pero otra cosa es dejar que nos empujen. Para usted Digamos, la lógica. Tiene que ¿Cuál es su club en básquetbol? Mi club es Goes. Ah, bien. Un cuadro glorioso de una zona gloriosa que tiene un gran mercado agrícola ahí. Ahora sí, seguí, Romina. Bueno, para usted
digamos, el Frente Amplio tiene que usar una estrategia abarcativa, digamos, tendiendo o contemplando el discurso de ambos. Pienso en lo siguiente: el otro día, el lunes, entrevistábamos postelecciones a Alejandro Sánchez, el senador Alejandro Sánchez, y le planteábamos, bueno, finalmente la estrategia, ¿no?, que había seguido el MPP, que con Orsi mostrando un perfil más dialoguista, más negociador, por momentos que se hablaba de esa tibieza, le funcionó. Y ellos decían, él decía, bueno, sí, nosotros teníamos claro que ese era el termómetro en la sociedad, lo habíamos medido, para nosotros había una parte de la sociedad que justamente buscaba eso. También Óscar Andrade, el senador Óscar Andrade, había manifestado días antes en un acto del Partido Comunista, decía, bueno, hay que salirle a los que están alejados de la política, ¿no? Para confrontar directo, decirles de frente y mano que sus problemas, que donde no están viendo que la política tenga vinculación, bueno, hay en realidad una cuestión política atrás, ¿no? Pero planteaba ir más a esa confrontación. ¿Son incompatibles, en definitiva, o justamente tienen que desbordar por los dos extremos, digamos? Para nada, esas posiciones han convivido dentro del Frente Amplio 53 años. No tienen un público objetivo, digamos. No, también es verdad que hoy, tanto el Frente Amplio como los sectores, profesionalizamos mucho la información, digamos. Bueno. No es que trabajamos solo en base a instinto. O sea, el También olfato utilizamos, sirve, pero, digamos, a mí no me da lo mismo lo que opina Chaquetti. Yo llego de noche, escucho lo que dice acá en la tertulia. No es que ando distraído por el mundo pensando que las cosas que suceden en la sociedad no me van a tocar. Las cosas suceden y provocan reacciones. Un chat de Chaquetti nos hizo discutir si había plebiscito o no sobre el ingreso a la función pública en las intendencias. Digamos, hay mucha gente que puede, un chat no, un tweet o un X. Entonces, digamos, hay muchas cosas que pueden cambiar el acontecer político, y estar atento, tener información calificada, ver cómo se está comportando la sociedad, tener focus group, tener dentro de la Fundación Liber Sereni un grupo que trabaja el estudio de las encuestas segmentadas, pensar en que hay una política de comunicación que tiene criterios claros de hacia dónde ir, es profesionalizar la política sin perder de vista lo que somos, una organización popular que tiene que tener anclaje en el territorio, que tiene que poder hablarle a la gente. Pero usted piensa en los que van a ser segunda línea del Frente Amplio. Usted nombró a Pacha, nombró a Óscar Andrade, a Cristina Lustenberg, a Ortuño, a Mario Vergara, a Álvaro García. No quiero dejar a nadie afuera, pero a Michelini. Tiene una cantidad de hombres y mujeres para hacer una campaña electoral potente, enorme. Tiene María Inés Olvaldía, Ernesto Murro, digamos, nosotros tenemos equipos técnicos muy sólidos. Cuando levantás la vista y ves las unidades temáticas trabajando en el Frente Amplio para los aterrizajes, para el programa, porque luego se construyó el programa dentro de este plan de acción, ¿no? Cuando los ves trabajar decís, bueno, yo en cada lugar de esto tengo elencos de gobierno. Cada sector que estaba armó candidaturas tenía elencos que hicieron propuestas al país. Entonces, hay solidez de propuestas. Hay una fórmula muy potente, la más potente que tiene el Uruguay, y hay un grupo de hombres y mujeres dirigentes del Frente Amplio dispuestos a dar la pelea para ganar la elección nacional, y hay decenas de miles dispuestos a pelear ese voto en la feria, en el almacén, ahí donde se pelea realmente, ¿no? Porque por más buen discurso que tenga un dirigente, no puede hablar con los 3 millones de uruguayos, tiene que tener distintos círculos que lleguen a distintos grupos de uruguayos y uruguayas, ¿no? Usted dijo recién, en principio el Frente Amplio va a tener una campaña propositiva, ¿no? Sí. De nuestra parte, la idea es una campaña propositiva. Ahora, por ejemplo, ¿qué lugar van a ocupar en el discurso, en los mensajes, los temas que han complicado este gobierno con algunas figuras? Por ejemplo, el caso Astesiano, por ejemplo, el caso Marcet. Y tienen un tema central. En el discurso de Yamandú también estuvo. Dijo, bueno, de alguna manera hay que garantizar transparencia, hay que garantizar ética. Y acá no se ha garantizado transparencia en el Uruguay. Bueno, pero una cosa es plantearlo en esos términos que utilizó Yamandú Orsi el domingo, otra cosa es machacar y machacar con casos concretos, ¿no? Bueno, pero que no son casos concretos. Hubo un asesor del presidente que rompió un expediente. Usted seguramente, en 40 años de periodismo, esto solo lo vio esta vez. Está en investigación todavía, falta la comprobación está judicial, roto. ¿no? ¿Quién lo rompió? No se sabe, está roto. Pero está roto por una sencilla razón. Alguien lo tuvo que presentar por segunda vez. Alguien lo rompió. De las conversaciones luce quién lo rompió. Luego, si hay demostración judicial o no,
es otro, si puede ser considerado delito, es otro problema. Una cosa es la legalidad y otra cosa es la legitimidad. ¿Es legítimo romper un expediente? Para la gente no. Bueno, por eso. Es legítimo haberle dado episodios, ¿cómo va a estar? ¿Cómo van a figurar en el discurso? Veremos, pero nuestra idea es tener una campaña positiva que sume uruguayos, pero nuestra idea también es que estas cosas en Uruguay no pasen nunca más. Nuestra idea es que no puede ser que alguien lo pongan a gobernar Salto Grande y coloque todos los ediles del Partido Nacional. Nuestra idea es que un intendente no tiene patente de corso, no puede dar más horas que horas tiene en el día, como en el departamento de Artigas, y que eso se convalide diciendo tiene apoyo popular. Entonces, si tenés apoyo popular, ¿podés hacer cualquier cosa? ¿Podés violentar la ley? No. Bueno, estos debates probablemente estén. Y hay que hacerlo de la manera que no rompa, pero también de una manera de decir, estas cosas no le pueden pasar más al Uruguay. No nos puede pasar un caso Penades más. No solo por el caso de la violencia sexual a menores. Lo que no se puede armar más en el Uruguay es una trama para engañar a la justicia utilizando recursos del Estado. Gente de la inteligencia de la policía. Imaginen lo poderoso que pueden ser. Ese jefe de inteligencia del CONCAR contrató otros policías que hablaron con gente de la Corte Electoral para buscar datos. Ahora se dice que hablaron con alguien de la DGI. Estas son tramas. ¿Esto a usted le parece que está bien en el Uruguay democrático? Para mí es un gran problema que hay que resolverlo. Espontáneamente usted recién aludió a Valeria Ripoll, a quien ha sido designada este domingo por el candidato presidencial del Partido Nacional, Álvaro Delgado, para que sea su compañera de fórmula. Este lunes le hicieron los periodistas alguna pregunta a usted sobre esa novedad y sus primeros comentarios fueron muy cautos. Ahora sí ya tiene una posición tomada, ya ha podido examinar, ya vislumbra qué es lo que implica esa fórmula presidencial a los efectos de la competencia. Lo primero es que un dirigente sindical, en este caso una dirigente sindical, en general está muy preparada, mucho más de lo que los dirigentes del Partido Nacional creen, porque producto del trabajo que va a tener que hacer, negociación colectiva, estudia economía, estudia derecho, estudia negociación colectiva, estudia distintas formas de negociación, pasa por universidades locales e internacionales, pasa por distintos ciclos de formación que a lo largo de décadas construyen un conocimiento que es muy importante. Entonces yo no subestimaría nunca la capacidad de Valeria Ripoll. Luego creo que está jugando fuera de puesto. Un dirigente sindical va a un partido que le votó la LUC, una ley que ella claramente militó, no solo en contra de los 135 artículos, ella proponía derogar toda la LUC, por la forma de gobernar impositiva, por esa forma de gobernar que llegó en un día y quiere refundar. Va a votar un partido que le bajó los salarios a los trabajadores durante 3 años, perdiendo los que perdieron menos 45 jornales y los que perdieron más 60, los vinculados al turismo y algunos sectores vinculados a los sectores más golpeados, digamos. Va a votar a un sector que limitó las libertades sindicales. Va a votar a un partido que hizo seguimiento al presidente de la central sindical. No el partido, sino uno de sus integrantes. Va a votar a un sector que limitó la actividad gremial, que le hizo un sumario a un trabajador de secundaria y esa investigación arrojó 10 días de sanción y le colocaron 150. Eso ¿sabe cómo se llama? Escarmiento. Va a votar un partido que suspendió y le hizo un sumario a 8 profesores en San José y les quitó medio sueldo. Después se los devolvieron. Pero durante 6 meses esos profesores y profesoras tuvieron que vivir con medio sueldo. Bueno, no parece ser compatible el lugar de haber defendido trabajadores y trabajadoras, tanto en el PIT-CNT como en Adión, con este lugar en la vicepresidencia. Pero cada cual ayer le planteábamos puede tener derecho a cambiar, ¿no? Este archivo, digamos, de Valeria Ripoll respecto a algunas posiciones, ¿no?, que había tomado. Y ella también utiliza un aspecto que en el ámbito sindical se emplea mucho. Hay veces que dice, bueno, yo no necesariamente estaba a favor de esta postura, pero esta postura era la que había tomado mi gremio, mi sindicato, y yo tenía que defender lo que había salido en la mayoría del sindicato. Sí, por ejemplo, dijo que para ir contra la LUC se basó en los insumos que preparaba el Instituto Cuesta Duarte, que vaticinaba una serie de consecuencias negativas de tales o cuales artículos. Ella los expuso, ella planteó públicamente esas prevenciones, esos temores, y por eso
se plantó frente a la LUC. Después se dio cuenta de que aquellos pronósticos no eran realistas y señaló, ayer lo dijo, en definitiva se arrepiente de la postura que tuvo con respecto a la LUC, mal informada, mal asesorada. No, es evidente que se arrepiente, pero la pregunta que habría que formular es qué votó ella dentro de su sindicato. Porque a mí me tocó perder en mi sindicato y me tocó defender posiciones que no eran la mía. Pero luego, ¿qué voté yo? La discusión conmigo era que yo era moderado porque iba por 135 artículos, cuando presidía en ese momento el PIT-CNT. Y ellos votaban, muchos compañeros, con legítima, en una discusión legítima, planteaban derogar toda la ley. Bueno, ella también expresó eso, que ella era partidaria de votar toda la ley porque le parecía un error que desde el lado sindical se condicionara lo que se iba a cuestionar de la ley por lo que el Frente Amplio había votado o no había votado. Que si el problema era la LUC, bueno, se votaba en contra de la LUC, se rechazaba toda la LUC y no se intentaba pero es poco reflexivo esto. Una, si usted quiere ganar, una sintonía con el Frente Amplio. El problema es si usted quiere ser un testimonio o quiere ganar. Si usted quiere ser un testimonio, lo puede hacer solo. Si usted quiere ganar, tiene que hacer alianzas con organizaciones de cooperativistas, de estudiantes, de otras organizaciones de jubilados, también de partidos políticos, de la mayor cantidad de partidos políticos posibles. Esa es la posibilidad de ganar un referéndum. Pero aún así se incluyeron en la papeleta 4 artículos que el Frente Amplio los había votado a favor. Es decir, sobre todo los de ANCAP. Pero lo que quiero decir con esto es, en ese momento hubo un momento para definir, y claramente la LUC no le ha hecho ningún bien a los trabajadores. Ningún bien. Entonces, digamos, puede ser que ahora ella se autocritique, y a mí no me genera ninguna dificultad, no me genera ninguna dificultad que alguien haya integrado el Frente Amplio y no lo integre más. Yo con muchos de ellos sigo siendo amigo y compañero. Yo siempre le digo a mi compañera, a mi esposa, que si un día abro mi celular y solo tengo contacto Frente Amplista, dejo la política. Porque uno tiene que poder hablar con el que piensa diferente. Es un bollo hablar con los que pensamos igual. Y este puede ser el caso de Valeria. Yo voy a seguir hablando con Valeria. Yo nunca me peleé con Valeria, nunca... Tuvimos diferencias políticas, tuvimos diferencias de enfoque sindical. Ella consideraba que yo era un poco conservador dentro del movimiento sindical y terminó en el partido más conservador del Uruguay, ¿no? En el ala más conservadora del partido más conservador del Uruguay. Enseguida venimos con la tercera parte de la entrevista a Fernando Pereira. Más preguntas a Fernando Pereira sobre cómo se moverá el Frente Amplio, cómo se moverá la fórmula presidencial del Frente Amplio de ahora a octubre. Una, a propósito de un tema que ya apareció en una pregunta anterior, ¿en qué momento se va a definir los nombres del equipo económico de un eventual cuarto gobierno del Frente Amplio? Bueno, eso le definirá el candidato y en coordinación con el Frente Amplio y la candidata a la vicepresidencia. Pero pueden no anunciarse hasta ganar el gobierno. Digamos, esa premisa de que hay que anunciar quiénes van a ejercer los ministerios antes de ganar, ¿se puede utilizar o no? Dependiendo de las circunstancias. Pero lo que uno tiene tranquilidad, que en los equipos de trabajo del Frente Amplio y de las candidaturas, hay hombres y mujeres para desempeñar la totalidad de los cargos de gobierno. Que viene una experiencia de gobierno que tiene gente de 30 años, de 40 años y de 50 años, que hay un recambio generacional para ejercer los cambios del gobierno y que también hay gente de mucha experiencia, de vastísima experiencia, que hay gente que está dispuesta a aportar al gobierno del Frente Amplio sin integrar el gobierno. Entonces, digamos, todo esto hay que poder aprovecharlo, todo este bagaje de conocimientos que el Frente Amplio tiene, porque logra nuclear científicos, intelectuales, académicos, hombres y mujeres de la cultura, del deporte, del arte. Bueno, todo eso es un conocimiento, pero también el conocimiento obrero, el conocimiento cooperativo, el conocimiento barrial, el conocimiento del militante que vive en su territorio. Todos estos conocimientos tienen que poder confluir. Yo una cosa que me di cuenta es que cuando el Frente Amplio deja de hablar con la gente, no es que pierde una elección, pierde el alma. Y de una elección vos volvés. De lo que no volvés es de perder el alma. Si vos pudiste antes de la elección tener contacto con la gente, conversar, ver cuáles son sus dolores, tratar de resolverlos, el alma no la perdés, podés perder una elección coyunturalmente. Bueno, nosotros recuperamos el alma. Habíamos perdido un poquito el alma, la recuperamos. Ahora para ganar, además hay que proponer, tenemos que ser creíbles, nuestras propuestas tienen que ser fuertes, potentes, y al mismo tiempo
este programa que hicimos con 33 prioridades le permite al Frente Amplio tener un aterrizaje, por lo menos para los primeros 3 años de gobierno. Tenemos tareas muy duras para hacer. Tenemos 2 de cada 10 niños por debajo de la línea de la pobreza. Y hay que tener políticas concretas para abatir esa pobreza. Tenemos gente que está no llegando a fin de mes. Y tenemos que tener políticas, como planteó el propio Yamandú en su discurso, para atender a los que ganan menos de 25.000 pesos. Y probablemente ahí hay que conversar con los trabajadores organizados. Tenemos que ver la situación de los jubilados que están en peor circunstancia, que son los que ganan 17.000 pesos por mes, que claramente es un ingreso que no permite vivir. Tenemos que atender la circunstancia de los jóvenes sin empleo, que triplican el desempleo del común de los uruguayos. Entonces, hay cosas que rápidamente hay que entender. Hay que entender que hay que juntar, como decía llamando en su discurso, el Uruguay productivo industrial y el Uruguay productivo agropecuario. Y no nos podemos distraer, que las dos cosas tienen fuerte volumen. En cierta medida, Mujica insiste mucho en que la riqueza actual se construye en el agro o en el campo, y la mayoría vivimos en Montevideo. Entonces, de alguna manera, la descentralización universitaria que propició la universidad, pero que financió el Frente Amplio, la UTEC, la instalación de determinados proyectos productivos en el interior del país, tiene que ser continuada. Y luego tenemos que aprovechar la coyuntura de buen diálogo con Brasil para ver el tema de la complementación productiva, ¿no? Ahora, entonces, hay cuestiones de cambio de matriz que hay que pensarlos en el largo plazo, de cambios del mundo del trabajo. Cuando yo empecé a trabajar, tenía un poco más de 15 años. Y en un momento entré a Saint Café. Y cada pocos meses había una fiesta en Saint Café porque le entregaban una medalla a alguien que se jubilaba con 40 y pico de años de trabajo. 45, 48, 47. Bueno, le daban una medalla divina con el águila y aplaudíamos todos. Hoy es muy difícil que una persona no llegue a tener 15 o 16 empleos a lo largo de 40 años. Ahora, esta respuesta viene porque yo le pregunté por el equipo económico. Bueno, es que ningún equipo va a ser nombrado antes que la fórmula lo resuelva o que el candidato lo resuelva. Está bien, pero teniendo en cuenta la discusión que se dio en la propia campaña interna, ese manejo de opciones diferentes, discrepancias, no es un tema que hay que laudar cuanto antes. Bueno, pero hay muchos economistas. Si usted piensa... No, yo sé que hay muchos economistas. economistas. Dones, yo le digo, pero también está Vergara, pero también está Ferreri, pero también está Martín Valcorba, pero también estaba Fernando Isabela, pero también está Álvaro García. Entonces, me canso de nombrar posibles ministros. Lo que le quiero decir es que hay un elenco tan importante en economía, un elenco tan importante en políticas sociales, un elenco tan importante en el tema sanitario, en el tema de la salud pública, que uno tiene posibilidades de elegir entre un pool de posibilidades enorme. La izquierda ha construido ese conocimiento, porque en 2004 se nos podía decir, llegan a un Estado que no conocen, pero hoy conocemos el Estado. Estuvimos 15 años en el Estado, y a partir de ese conocimiento el presidente tomará las decisiones pertinentes y yo pienso que lo va a coordinar con la fuerza política. Ahora que pasaron las elecciones internas, justo en estos días, en estas horas, está a punto de confirmarse que habrá plebiscito sobre la reforma constitucional, sobre el sistema de seguridad social que ha venido promoviendo el PIT-CNT con otras organizaciones sociales. En la etapa que pasó hasta ahora, durante la recolección de firmas, el Frente Amplio dio libertad de acción. Había anticipado que luego de la interna iba a llegar el momento de reconsiderar, de volver a estudiar el asunto. Entonces... Bueno, ni bien se anuncie que hay plebiscito, yo pienso que puede ser mañana o pasado o el lunes, no sé cuándo será, pero es claro que va a haber. El Frente Amplio va a convocar a discutir el tema. Lo más probable que suceda es que esta libertad de acción se consolide. Y los sectores que tienen una posición negativa sobre el plebiscito, que son un grupo importante. Empezando por el candidato. Empezando por el candidato, como aquellos que tienen una posición positiva, puedan expresarla libremente y puedan ensobrar o no ensobrar de acuerdo a su posición política. Pero esto, yo estoy adelantando una posición personal que he conversado con algunos dirigentes, con algunos grupos de base frente amplistas, pero que no es una posición definida. Pienso que esta es la mejor alternativa que se puede encontrar para un tema donde obviamente tenemos diferencias, como pudo hacerlo el Partido Nacional en 2019 con la campaña Vivir Sin Miedo. La Rañaga lo impulsaba, la Calle no. Y bueno, tuvieron libertad de acción. ¿Usted le quita dramatismo a que haya distintas posiciones? No, yo lo que digo es que cuando hay un tema que divide, hay que administrarlo bien.
Y hasta Bueno, ahora pero el Frente Amplio lo ha administrado bien. hay quienes señalan, y desde el oficialismo se cuestiona, dicen, bueno, este es un tema que se ve como crucial, ¿no? Para el futuro del país, entre otras cosas, ¿no? Ahí no tendría que haber una posición entonces definida del Frente Amplio. Bueno, el oficialismo hará lo que quiera. Lo que en esa encuesta de Microdatos dice que el 40% de los votantes de los partidos del gobierno están en contra de la reforma de la seguridad social y miran con simpatía el plebiscito. Capaz que no las están leyendo, nosotros estamos dispuestos a prestársela, pero me imagino que acá enfrente compran encuestas de todos los colores y tamaños, ¿no? Entonces, digamos, no es un tema que no divida a la sociedad, claramente es un tema que divida, no solo el Frente Amplio, divide la sociedad. Luego, ¿cuál es la mejor hipótesis de trabajo para el Frente Amplio? Desde mi punto de vista, después veremos qué resuelve el Frente Amplio, es la libertad de acción, es permitir que cada cual se mantenga en su posición. Pero otra iremos lectura mirando. es que las consecuencias económicas de la eventual aprobación de esa reforma constitucional serían muy fuertes y condicionarían a un gobierno, por ejemplo, el Frente Amplio, en los recursos para manejar para políticas sociales, etcétera. Por ese motivo es que algunos entienden habría que fijar posición, ¿no? Bueno, pero van a fijar posición los dirigentes sectoriales. No es que no la van a fijar. Y la gente decidirá de acuerdo a las distintas posiciones. Porque de última no es un plebiscito que impulsó el Frente Amplio. El Frente Amplio impulsó todo lo contrario. Es decir, mucho antes de que el plebiscito se aprobara en el PIT-CNT, el Frente Amplio en el acto del 26 de marzo planteó la necesidad de un gran diálogo social con expertos, con gente que viniera de la OIT, de la CEPAL, con académicos uruguayos, con gente que trabajara a la perspectiva del cambio del mundo del trabajo para garantizar que la gente llegue a jubilarse. Porque el problema de la actual ley, que es en lo que todos estamos de acuerdo, que es una pésima ley, es que la gente que pierde trabajo a los 60 años, como ustedes bien saben, no es fácil que lo reconstruya. Es un porcentaje muy mínimo el que puede trabajar después de 60 años. Entonces, ¿qué hace esa gente entre que pierde el trabajo a los 60 o antes y la jubilación a los 65? ¿Es lógico lo que se planteó como proyecto de ley? Yo creo que no. Ese producto de esa ley generó este plebiscito. Pero el Frente Amplio apuesta a un diálogo social que traiga como cambio una ley que atienda el financiamiento de la campaña, el financiamiento de la seguridad social, que hasta ahora ha caído sobre la espalda de los trabajadores y las trabajadoras, sobre todo los de tu edad. Pues, digamos, yo ya estoy más cerca de jubilarme y cuando tengo... dice tu edad, se refiere a Romina. Romina, y bueno, ni que hablar del otro lado, a la mayoría del otro lado del vidrio. Pero, digamos, esa gente va a trabajar 5 años más para jubilarse con un menor egreso jubilatorio. Entonces, si en verdad hay que tratar el déficit fiscal que de alguna manera genera la seguridad social, hay que hacerlo integralmente. ¿Quiénes más van a pagar? ¿Quiénes más van a contribuir a que no caiga directamente sobre la espalda de los trabajadores? Entonces, que iba a haber una respuesta de los trabajadores era lógico. Bueno, para nosotros la mejor respuesta era un cambio legal, una vez el Frente Amplio llegara al gobierno y ojalá con consensos amplios, y otra posibilidad es la que llevó adelante el PIT-CNT, que hay que respetar, porque juntar 10% del electorado a la firma no es ninguna tarea sencilla. Yo la hice más de una vez, ¿no? Ahí va a poner el foco, entonces va a ser uno de los ejes de campaña, o sea, recordar la posición del Frente Amplio en este tema. Sin duda. Que es convocar a un diálogo social nuevamente para reformar sin duda, la ley vigente. Todos los frente amplistas podemos defender el documento que aprobamos por unanimidad en el tema. Luego tenemos posiciones diferentes sobre qué hacer con el plebiscito. Y sería un farsante si dijera que esto no nos trajo dificultades. Claro que nos trajo dificultades. Pero las pudimos administrar. Y también en la política administrar los disensos es parte de lo que hay que hacer. Pudimos llegar hasta acá con un documento único, pudimos hacer propuestas concretas sobre cuáles son los aspectos del diálogo que queremos abordar, lo dejamos documentado en el documento de bases programáticas del Frente Amplio. Entonces, de alguna manera el Frente Amplio sabe lo que tiene que hacer. Bueno, luego puede suceder que ese plebiscito se apruebe, pero se va a aprobar si somos gobierno nosotros o si son gobierno ellos, y vamos a tener que vivir con ese plebiscito. Y el diálogo vuelve a ser prioritario. Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, le agradezco que nos haya visitado esta mañana. No, yo le agradezco a ustedes y bueno, saludo a toda la audiencia. Volveremos a conversar. Muchas gracias.